poquito de concesión al contradictorio, pero que prioritariamente es un inquisitorial. Entonces, por eso tenemos procesos mixtos de hegemonía inquisitorial. Pero hay otros procesos donde ya se dividen los roles, ¿no? Y el encargado de la investigación, en palabras de Mauricio Duche, que es un gran investigador chileno, procesal, asume pues el rol que se llama de Ministerio Público Investigador. Repito, Ministerio Público Investigador. ¿Qué significa esto? Que todos los actos de investigación, desde los actos preliminares, más que ir directamente a hacer la investigación, los dirige, los planifica, los ordena el Ministerio Público. Sin embargo, estimados alumnos, porque este va a ser uno de los temas fundamentales de nuestro curso, esta contienda de roles y de hegemonía entre la policía y el Ministerio Público, no es menos cierto que, como dice el argentino Rusconi en un buen libro sobre las funciones de la policía, ¿quién es el que primero llega ante la noticia criminis? ¿Quién llega a la escena, por ejemplo, en un accidente de tránsito? ¿Quién? El policía. Pero esta facultad de cercanía directa a la noticia criminis a veces le da a la policía excesivas prerrogativas para definir qué cosa pasó, ¿no es cierto? Por eso, sin embargo, un rol básico de la policía es su rol en los actos preliminares de investigación. Sin embargo, en esos mismos actos preliminares de investigación, qué duda cabe que tiene que notificar al Ministerio Público de esto que ha pasado y de qué tratamiento le está dando en primera instancia. Lo vamos a ver con más detalle en los procesos llamados de flagrancia, que seguramente ya han llegado a sus oídos por Inga o por Mandinga. Yo he tenido una flagrancia en este verano, he tenido que ir, porque era el hijo de mi hermano fallecido, que había sido detenido. Miren, empecemos, que yo trabajo con mucha casuística. En el puente de la Brasil, en este puente, pasen ahora, en este puente que está en la Marina, ustedes habrán visto, estimados muchachos, que hay bastante, ¿cómo se llama esta bicicletita con un solo pie? ¿Cómo se llama? ¿Scooter? ¿Ah? ¿Scooter? Un scooter. Entonces una señorita venezolana, ahora que veo y hay un montón de scooter, pues va más rápido, creo. Una señorita venezolana en la vía de los scooters estaba yendo. Y mi sobrino, que es grandazo, tiene caro, tacaño, se había comprado una moto de esas eléctricas para ir rápido al trabajo. Trabaja en un banco en San Isidro, vive en San Miguel. Entonces era un grandulón, una moto pequeña para él, ¿no? Y estaba discurriendo ahí, en ese puente, normal nomás, pero había tremendo hueco en la vía. Entonces mi sobrino lo que hizo fue, para sortear el hueco, pasar a la izquierda y luego regresó a la misma vía. Pero la señorita venezolana, ¿no?, que venía en su scooter, no vio el hueco, ya era la señorita, ¿no? Y entonces al ver el hueco, trastabilló y le chocó por la parte de atrás a la moto de mi sobrino. Pero en ese trastabillar ella se cayó. Mi sobrino, como es grandullón, se mantuvo. Se cayó y se volteó el codo y se luxó el brazo. Flagrancia. La policía intervino. Dígame, si analizamos con detalle el caso, no es porque sea mi sobrino, si analizamos con detalle el caso, ¿de dónde provenía la culpabilidad? De la señorita, pues, primero de la vía, ¿no? De la vía.
segundo lugar, de la señorita, pero como la señorita fue intervenida, inmediatamente fue llevada a una clínica de acá, que está frente a Bon, acá en el centro comercial. La policía intervino y ¿quién creen que fue detenido? Mi sobrino. Flagrancia, detenido. Y aunque yo fui a la comisaría de San Miguel, y pues hacía nada, ¿no es cierto? Control de alcohol, alcoholemia, ¿no es cierto? Control de antecedentes que no tenía. Mi sobrina, su mujer estaba desesperada. ¿Cómo va a pasar en la comisaría? ¿Qué pasa? Fui a la fiscalía, felizmente el fiscal superior es amigo mío, ordenó que le hicieran todos los exámenes rápidos, tomaron las testificales del policía interviniente, de los policías ante quien declaró, pero se tuvo que bancar toda la noche en la comisaría. Lo cual era tremendamente injusto, ¿no? O sea, la víctima detenido. ¿Por qué? Porque la norma de flagrancia establece determinados parámetros que vamos a investigar. Y entonces, al día siguiente, luego de que su esposa, aquí entre nos, que trabaja haciendo catering, me había llevado el café y bocaditos a toda la comisaría del INSE para evitar que duerma en el sótano, lo cual no es justo, ¿no? Porque hay quien no tiene esa posibilidad. Mi sobrino salió y perdió un día de trabajo. Ahí tenemos, miren cómo en la investigación policial, por las características de la normatividad, no necesariamente hay un principio, un criterio, de lo que vamos a trabajar como uno de los centrales que anima el proceso penal, que es el criterio de imparcialidad. Entonces, en el proceso penal acusatorio, en lo que tiene que ver con los actos de investigación, ¿no? Pesa un operador policial y otro operador ministerio. Por eso, estimados muchachos, el proceso se divide en dos, prima donna, ¿ya? Los actos de investigación y los actos de prueba. Y dentro de los actos de investigación vamos a tener un primer escenario que es el de los actos, después lo vamos a ver en flujograma, los actos preliminares de investigación, donde el peso es la policía dirigida por la fiscalía. Pero luego, pues, la investigación preliminar en sí, que es prolegómeno a la investigación preparatoria, que es así, sí o sí, dirige el Ministerio Público. Ahí el Ministerio Público va a cranear, ahí sí va a investigar mejor, va a ver si formaliza o no formaliza. Aunque en los procesos de flagrancia casi notarialmente están formalizando, lo que en mi juicio es un error. Porque no todo lo que parece flagrancia, así como el ejemplo que usted ha dicho, merece pues la formalización. Bueno, la idea entonces es que ustedes tengan una idea gruesa, básica, fundamental, pero sólida del nuevo proceso penal, ubicándose en la corriente jurídica orientada a sustituir la vieja cultura procesal inquisitorial. Esto era facilito de enseñarlo hasta hace año y medio, porque era el inquisitivo versus el acusatorio, ¿no es cierto? El inquisitivo versus el adversarial. Pero ¿saben qué, muchachos? Les voy a contar un secreto. Hay una contrarreforma de aliento inquisitorial que está emergiendo últimamente en la nueva normatividad procesal penal. En mi tiempo de congresista, cuando Meche Cabanillas quiso devolverle a la policía la función de los actos preliminares de investigación, y yo, no, sigo retrocediendo. Y así cíclicamente, cada cierto tiempo quieren regresar a la policía. Argumentos no les faltan. La crítica que el Ministerio Público libera criminalidad organizada
criminalidad organizada es un nuevo actor en nuestra ciencia jurídico-penal, que no la podemos tampoco pasar por obvia, pero eso no significa que retrocedamos en el sistema de garantías del proceso adversarial. Podemos imaginar algún tipo de diligencias ex proceso orientadas al control juris, por ejemplo, cuando se deja en libertad a gente de 30 grados. Hay que preguntarle a la hermana del ex fiscal de la Nación cuántos narcos han salido bajo su égida, ¿no es cierto? Hay que controlar a los jueces que dan libertad así tan rapidito a gente vinculada a criminalidad organizada, a fiscales también. Pero eso no significa que retrocedamos y regresemos hasta antes del 40 en la normatividad procesal. Entonces, por eso les digo, antes era fácil confrontar los modelos procesales. Pero ahora hay el arcano que está que quiere, a mi juicio, ¿no? Retroceder, resucitar, ¿no? Es decir, que no le debemos garantizar una sólida muerte, a pesar que no solo en América Latina, sino en todo el mundo, ya supuestamente en el espacio de la posmodernidad ya habría sido superado el proceso inquisitorio. Vamos a trabajar sobre ello. La idea es que ustedes se ubiquen en el contexto de la evolución de los sistemas procesales, pero que también tengan clarito el rol de cada sujeto procesal. Hasta ahorita hemos hablado de la policía, de la fiscalía, pero hay que hablar pues del imputado, del abogado, del juez, por supuesto, y de los jueces en sus distintos niveles. Por ejemplo, y por algo que no le entran a mis alumnos y que siempre fallan en los exámenes de mi mamá me anima, se lo suelto el diablo, es que creen que hay un juez de la investigación preparatoria, hay un juez de la segunda etapa, que es la etapa intermedia, y hay el juez del enjuiciamiento. No, hay un solo juez para los actos preliminares, la etapa preparatoria y la etapa intermedia. En realidad en actos preliminares casi no funciona ese juez, pero para la etapa preparatoria e intermedia hay un solo juez penal, el juez de la etapa preparatoria, que funge también para la etapa intermedia, porque en la intermedia solo es el control de la acusación. No se me asusten, vamos a ir piano. Pero solo estoy soltando la idea de que preparatoria e intermedia, un solo juez. Cuidado con las cosas que yo suelto básicas, cuidadito con fallar. Ya porque si no, ya pues vayan a estudiar mercadotecnia. Pero si hay otro juez, que es el juez penal, el juez del enjuiciamiento. Porque en el modelo procesal, acusatorio adversarial, lo que pesa, hijos, es el enjuiciamiento, donde se desarrolla la prueba. Pero esa prueba se cocina, se amasa, se prepara desde los actos preliminares de investigación. Por eso ustedes, abogaditos desde ahora, así como se compran, ¿qué se compraron ustedes? Su cerveza, no sé, su energizante, su preservativo, ¿no? Tienen que tener un celular que tome fotografías. En el momento que se acercan a la noticia criminal, ¿no es cierto? Porque así como la policía tiene fotos, la fiscalía también, ustedes tienen fotografía. Ojo, esos celulares que tienen la fecha en que se toma la foto. Eso es central, porque en realidad se organiza una defensa desde el momento en que se toma conocimiento de la noticia criminal. No es esa idea de los abogados que no, vamos a estudiar el expediente, o sea, este es un proceso con menos papeles y con más actividad. También hay un poco de papel, pero más hay actividad procesal. Entonces, por eso, estimados alumnos, ustedes van a entender la evolución de los sistemas procesales.
La variación del rol, el juez instructor es distinto a los jueces del proceso acusatorio. Las características de la actividad procesal, donde el juez controla al fiscal, por ejemplo, en la audiencia intermedia, ahí le controla a ver si está bien su acusación o le devuelve. Hay un juicio que dice que le han devuelto 30 veces al fiscal. A mí me simpatiza ese fiscalito, ¿cómo se llama? Que le odia, pues, el fiscal Pérez, Domingo Pérez. Que le han devuelto 30 veces, dice que después al fiscal su acusación, y eso se llena la boca a la defensora. Bueno, pues las características de la actividad procesal, las diversas etapas procesales, la centralidad del enjuiciamiento. Por eso yo me tomo el trabajo, como es un curso anual, de enseñarles estrategias de litigación, porque no se puede entender la centralidad del juicio sin saber litigar en el juicio y sobre la base de estudios de casos. Entonces, el otro día yo tuve un caso en Lima Norte el año pasado y yo les miento, el fiscal en la audiencia preliminar, un fiscalito jovenzuelo también, dice la verdad. No necesariamente el joven es incapaz, hay unos que son montones, pero este sí lo era. Porque cuando estaba interrogando a mi patrocinado, que era supuestamente un violador, aunque era una mentira de la guayaba, porque la denuncia de la violación es 4 años después, entre otros hechos. Entonces, cuando preguntaba a él, yo decía, objeción inducida. No, que no procede, que la doctora está queriendo que haga comprar. Señor, responde, objeción acumulativa, objeción compleja, ¿no? Objeción impertinente. Fiscal, hay dirección de pintura. Me respondía diciendo que la doctora Mavila pretende complejizar. Pues señor, hasta que ya en mi grupo era. Porque la jueza, como era un tema de género, era mujer, sensible era pues ayudar, porque si no, jueza. Ya he aguantado tanto, yo soy feminista, señora, pero por favor, ¿no? Este fiscal no sabe qué es todo el sistema de objeciones, pues. No, porque no crea usted que la objeción se llama objeción inducida, por eso no se dice, no, objeción inducida, objeción compleja, objeción impertinente, objeción repetitiva, ahí nomás. Caballeros, ¿saben por qué? Porque hay implícitos de conocimiento que tiene que tener el que litiga, pues. Entonces, si la contraparte te objeta complejo, tú tienes que decir, no, señor, no es complejo. Y si es, está bien, señor, voy a allanarme, voy a hacer otra pregunta. ¿Se dan cuenta, no? Pero no puedes pasar por el hecho de ser autoridad y que la contraparte te diga objeción inducida, objeción compleja, objeción amorfa, y tú respondas. Mamá me diga bla 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 bla. Tienes que responder concretamente a la objeción, ¿no es cierto? Y para eso tienes que saber las objeciones. O un perito, no puede decir que hay perito, aquí está la prueba de pericia, oye señor. La pericia no es el papel, ya señor. La pericia es lo que habla, lo que parla, lo que habla, dicen en portugués. El perito. Y aquí al perito que dice A, va a preguntarle al otro perito para decirle que el B tiene que haber el debate que hay en el interrogatorio del testigo, en el interrogatorio del perito. Quien inga en el juicio tiene que tener el contrainterrogatorio de mandinga. Por eso no se puede decir cualquier cosa. Entonces, estimados alumnos, tenemos que ver el juicio como etapa plenamente probatoria e introducirlos en el tema de las estrategias de litigación. Cuando se promulgó el nuevo modelo, no tan nuevo, procesal, el decreto que vamos a estudiar, a un grupo de gentes en las que estaba el fiscal Chinchay, Mario Rodríguez, entre otros, nos
capacitaron a Grede como una suerte de grupo elite para hacer efecto multiplicador y capacitar a todo el sistema de jueces a nivel nacional. Entonces ahí ensayamos a la litigación oral, pues. Yo recuerdo que yo me desesperaba para preguntar, ¿no? Porque tenía ganado el proceso, pero me faltaba técnica, pues, para interrogar. Hay una técnica para interrogar, pero ¿saben qué? Pues, se aprende. ¿Ya? Y ojalá haya tiempo para hacer un poco de ejercicio sobre la base del estudio de algún caso medianamente. Y entonces lo que queremos es un abogado que comprende el actual proceso penal como un avance respecto del modelo procesal del anterior Código Procesal de 1940, que entienda las características del sistema procesal penal acusatorio en el contexto de un sistema procesal mixto. No hay acusatorio puro, también es mixto de hegemonía acusatoria. La idea es también hacer el balance de la aplicación de casi 12 años de reforma. Y como corresponde a la primera idea que le solté a la oreja, esta fuerza contracíclica que intenta retroceder a algunos niveles del inquisitorio en los últimos tiempos, sobre la base de normas procesales que publican y aprueban generalmente algunos operadores políticos que no saben nada de ciencia procesal. No hay ningún penalista ni procesalista en el actual Congreso de la República. Entonces, no funciona aquello que se intentó hacer bien la Comisión Nacional de Política Criminal, que cuando se fundó, la idea era que toda norma de carácter dogmático, procesal penal o de ejecución penal, ¿no?, que se planteara en el legislativo, pasara obligatoriamente por la Comisión Nacional de Política Criminal para que evaluara sus posibilidades, sus consecuencias de verdad. Ahora no aprueban así nomás, ¿no? Porque prima fácil, están poniendo por delante, yo creo que intereses principalmente individuales. Ayer le escuché decir al abogado del señor, el que está escondido de Perú Libre, un chato nomás, nunca lo había visto. Le escuché decir una aberración, dijo muchas cosas ciertas, pero una aberración que dijo es lo siguiente: si un mandato de detención es injusto, el procesado tiene todo el derecho de violarlo. Todos los abogados sabemos que tienen derecho de esconderse, pero sustentar que se debe violar un mandato jurisdiccional alevemente y que eso es justo, eso es una aberración. Porque si no, pues todo fallo jurisdiccional que no nos cae debería ser violado. Entonces, ¿para qué hay un sistema jurídico o un sistema jurisdiccional? Entonces, a veces hablan porque tienen boca, ¿no? O sea, y se presentó como profesor de ciencia procesal. Vamos a nuestro panorama, así grosso modo, reitero, le va a llegar ese nombre de un delegado, de contenidos en esta materia. Lo primero que vamos a trabajar es una evolución histórica del derecho procesal penal. La historia es importante, algunos, para mirar las cosas con fehaciente, con cientificidad. Vamos a mirar un poco algo de eso. Pero sobre todo, ahora, tú eres el que quiere ser mi asistente, ya eres mi asistente, ya te he puesto eso. Pero ahorita vamos a estar en la clase, después vamos a firmar. ¿Y a quién te mandó el PowerPoint? Me mandó el Círano. ¿Por eso? Sí, yo no puedes poner. Y entonces,
La idea es conocer, la señorita va a ser mi asistente en esta materia, y ha sido mi alumna en el semestre previo. O sea que buen alumno, yo abro la puerta, puede ser asistente en el semestre previo, ¿no es cierto? Yo no miro, yo no trabajo sobre grupetes en la facultad. Para mí, señorita creo que es del grupo de los que no son los míos, pero ella se ofrece, pues yo voy a cerrar la puerta. ¿No? Si ella quiere ayudarme. Me han dicho, hija, no lo sé. ¿Cómo se llama el que tu amigo? Anthony. Anthony. No, pero Anthony no sé. No, pero yo sé diferenciarlo. No importa, hija. Puede ser de Anthony. Puedes estar con Palomino, puedes estar con Cristiano, no importa. Bueno, lo importante es que funciones aquí, en la materia. Entonces les decía que lo primero es trabajar las nociones generales del proceso penal. Y trabajar algo que parece complejo, pero no lo es tanto, los modelos procesales y las culturas que le son inherentes. Los modelos procesales, que hemos dicho el inquisitivo, la adversarial, pero las culturas que están a la base, que le son inherentes. Hay culturas, niña, párame ese papel. ¿Ya? Después van a hacer correr su papel, le van a entregar a ella, o sea que va a ver todo el tiempo. Y entonces vamos a trabajar las características principales del sistema inquisitivo, sobre lo que algo hemos soltado hoy día. Y también las características del sistema procesal mismo. Miren, alumnos, en el sílabo cada tema tiene su bibliografía. Entonces ustedes pueden acercarse a la bibliografía por internet. Por ejemplo, aquí claramente el artículo de Pepe Linder, de Alberto Linder, que me hace el honor de ser mi amigo corto esta hora, que tiene un célebre libro que se llama Lineamientos de la Reforma Procesal en América Latina. Ese librito, si pudieran dejar de ir a la Ramada unos 2 meses y comprárselo, sería bueno. O acceder al internet, que también ahí se publica, ¿no? Ese es el primer tema que vamos a trabajar. También podemos leer a Mauricio Dulce y Cristian Diego el libro de Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal. Aquí está excelente asistente, como hace hasta ahora mi mejor asistente, que es el de, bueno, entre Jean-Pierre y Carlitos, están ahí que pujan, pero el Carlitos es un erudito de acceder a fuentes bibliográficas. El Carlitos busca la fuente y la publica para el alumno. Es decir, facilita, ya con eso ya si no lees porque no te da la gana, ¿no es cierto? Entonces espero que mi alumna busque algo, por lo menos alguna fuente de cada tema y la publique en la red. El segundo tema, estimados alumnos, que vamos a trabajar, ese es de los principios, asunto que es fundamental. Sin principios no funciona, pues el proceso. Ahorita en un ejemplo hemos hablado del principio de imparcialidad. Pero en el modelo acusatorio, el principio de los principios, ¿cuál será? La característica del acusatorio es que las partes son iguales. No es que aquí está el juez, acá el fiscal, acá el imputado, ¿no es cierto? No, acá, pues, el fiscal y acusado o imputado con su abogado, ¿no? En el mismo nivel. ¿Qué principio es básico en el acusatorio garantista? El principio del contradictorio. Tú dices, yo digo B, tú dices blanco, yo digo negro. Cuando se exprese la teoría, ahí se ven 2 relatos francamente distintos. El que va a ganar es el que le haga al juez convencer de que su relato es el más verosímil y el más probable, ¿no es cierto? Entonces, el principio del contradictorio. Pero ese principio del contradictorio, alumnos, tiene que ver con otro principio que es el de igualdad de armas. ¿Cómo no es criminalidad organizada? Igualdad de armas. ¿Qué significa esto? Que los mismos derechos que tiene el fiscal
son los mismos derechos que tiene el abogado y el imputado. Digamos que la U sea la policía y el fiscal y que Alianza sea el imputado y su abogado. Los mismos derechos que tienen los drones son los mismos derechos que tienen los azules. Igualdad de armas, igualdad de armas. ¿Ok? No es que, y esto, hijos, es fundamental, porque en esta involución del proceso que quiere volver atrás, no solo quiere devolverse a la policía funciones que ya no tenía, sino el juez que no quiere soltar algunas funciones. El juez quiere estar encima de la fiscalía, el juez no quiere estar igual que la fiscalía. Los viejos jueces inquisidores, que ahora a la fuerza tienen que ser acusatorios, no atracan. Yo he tenido procesos de Moaral en que el juez no quería soltar funciones de, por ejemplo, el juez no debe intervenir durante los interrogatorios directos, se metía hasta que yo le dije, señor, de acuerdo al principio de cansatividad, el juez solo interviene supletoriamente, cuidado. En otras palabras, no se meta, señor, pero eso ya me creaba un mal ambiente en el juez que iba a fallar. Pero los jueces son, desde el inquisitivo, métete en todo, cuando lo que deberían ser es guardarse para el final del proceso o para el desarrollo del enjuiciamiento, es decir, para la tercera etapa del proceso. Igualdad de armas. Otro principio, alumnos, tiene que ver con la inviolabilidad. ¿De qué derecho? El desgraciado, más desgraciado de todas las desgracias, ¿a qué derecho tiene? La defensa. La defensa. El derecho a la defensa. Mamut tendrá derecho a la defensa. Tiene derecho a la defensa. Díganme cualquier criminal así de, a ver, de los nuestros, pues, a ver, díganme un actor criminal conocido, a ver, tú que estás viendo coronel, a ver, dime tú no te voltees. A ver, dígame, alguien que... ¿Un maldito Cris? ¿Ah? ¿De maldito Cris? Maldito Cris, claro. ¿Su novia cómo se llama? Maldito Cris ya está frío, ¿no? Su novia Wanda, ¿no? Wanda. O si quieren, pues otra versión, la más criolla, la que canta Guay, la que está en Chorrillo. ¿Quién la? Avencia Mesa, ¿cómo te acuerdas? ¿Tiene derechos o no? Pero voy a soltar una. La cabeza de la Asociación de Abogados Democráticos de Sendero, Marta Guatay, abogada, cuando entró a juicio y le preguntó, creo que Pablo Talavera, si tenía, quién era su abogado, le dijo, no, yo misma voy a ser mi abogada. Y ahí se armó un primer debate en la aplicación del modelo A. Un imputado puede ser a la vez abogado e imputado. En función de este principio, ¿qué dirían? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Si es abogado. Entonces a Pablito ya no le quedó sino acudir a otros como que no estaba al día en su cotización al colegio de abogados. Lo que hizo que los Movadef hicieran una colecta para pagar la cotización al colegio de abogados. Y doña Marta se defendió a sí misma y fue condenada. Pero se defendió a sí misma. O sea, los derechos del imputado. Hay un principio que hoy día en la mañana está tremendamente debatido en los medios. El principio de publicidad, vinculado a otro principio que es el principio de oralidad. ¿Serán lo mismo? No, pajaritos. ¿Ya? El principio de publicidad es aquel principio por el que el derrotero del proceso penal ante cualquier ciudadano de a pie es público. Por ejemplo, la audiencia última en el proceso Ollanta-Humala, ¿no es cierto? Donde mi amigo Wilfredo Pedraza ha hecho su informe oral, ¿no es cierto? Y todo lo hemos visto, Justicia TV, ¿no? Ya, no importa. Ustedes deben tener en su contacto, así como tienen, como lo que pagan ustedes, ¿cómo se llama?
al aplicativo de pagar. Guate. Yape. Así como Yape, ustedes tienen que tener su aplicativo Justicia TV. Y todos los días, así como están en tac hablando con su enamorado, tac tienen que hablar con su enamorado Justicia TV. ¿Saben por qué? Porque ahí están los procesos que se van llevando. Y no solo en Lima, sino en todo el país. Y saben que no hay abogado que se autoaprecie, que no tiene una mirada de lo que está aconteciendo en el sistema de administración de justicia. Entonces, principio de publicidad es el derecho que todos tenemos de saber cómo están juzgando las autoridades jurisdiccionales. Por ejemplo, algunos quieren al juez Carguancho, otros lo odian. ¿Sí o no? Porque es el derecho que todos tenemos de formarnos un juicio de cómo actúan las autoridades jurisdiccionales. El principio de oralidad es otra cosa. Es la facultad del proceso penal de ser un proceso oral, contradictorio, oral. Este proceso es puro audiencia, no es un proceso escrito. Por eso, ustedes tienen que hacer algunas prácticas de oralidad. Yo enseño algo pues, en ciencia política, y Demóstenes y grandes oralistas enseñaban pues hasta cómo hablar, ¿no? ¿Quién se ponía una piedra debajo de la lengua? ¿Ah? El gran discursista griego, ¿quién? Tarea para la próxima clase. Hay que saber decir, no solo hay que decir. Miren, vamos a hacer una simulación así para que se agregue. Yo soy fiscal mujer en un proceso de violación. Señor vocal, ya audiencia final. Hemos discurrido este proceso penal y en este señor se han desarrollado numerosas pruebas. La principal, sin embargo, implica un cuestionamiento al sistema procesal precedente. Ese sistema procesal, señor magistrado, que nos dice que el índice de vulnerabilidad en delitos sexuales es altísimo en nuestro país. Tan alto, señor, que así como medimos asesinatos, deberíamos medir no solo porcentaje de feminicidio, de maltrato, sino de violaciones, señor. ¿Cuánta será la cifra oscura de criminalidad sobre la materia? Usted, señora vocal, es mujer. Y no la insto a que juzgue por su género, pero la insto a que ha vivido todo el sistema de la vulnerabilidad del control social no duro en su derrotero histórico. Y por eso, señor, señora, en este proceso vamos a ver cómo a esta joven su padrastro sistemáticamente la ha violado, señor, a tal grado que ha embarazado y a tal grado que ha negado la patria potestad, que solo con el auxilio del ADN podemos probar en este contexto. Y aunque no está en cuestión la paternidad, sí está en cuestión la violencia sistemática de un injusto perpetrado de modo permanente y con abuso de la dependencia que la joven tenía respecto del actor de la conducta criminal. Señora, acá no hay mucho que hablar. Acá todas las pruebas están en cierre. Está la declaración de la Cámara Gesell, está la experiencia médico-legal, están las testificales de la niña, está, señor, la declaración de la madre. ¿Qué más se va a probar aquí? Aquí, señora juez, tiene que imponer el fallo que corresponde. Ministerio Público. Pues, digo, abogado. Dicen, señora juez, los autores principales en la dogmática procesal, que frente a un delito, la introducción es importante, no basta probar la existencia del delito, lo que hay que probar, señora magistrada, es que este procesado es el autor de esa conducta criminal. Está probado que este señor es padrastro de la femenina.
Pero está probado también que la fémina tuvo relaciones sexuales con su enamorado desde los 12 años de edad, y eso se ha aceptado aquí por el joven enamorado. Está probado también que el hijo de la fémina no corresponde, señor, al ADN del procesado. Está probado también que la madre de la fémina lo denuncia cuando él la deja y opta por otra relación de pareja. Aquí todos estamos por hacer un salto cualitativo en la defensa de las condiciones de la mujer, pero no a grosso modo ni en desmedro del principio de contradicción, del derecho a la defensa, de la valoración probatoria, señora magistrada. Y aquí además hay una prueba fundamental. La imputada, señor, nunca se ha presentado jamás en ninguna sede de enjuiciamiento, porque ella misma ha referido en los actos preliminares de investigación que no es su padrastro el que la ha violado, sino que ha tenido relaciones más o menos de carácter permanente con su enamorado. Vamos a enjuiciar esas relaciones, señor. El delito de seducción está ya en cuestión en el debate dogmático de la estructura de sentido de los delitos sexuales, pero en todo caso no es imputable a mi patrocinante. Y aquí está un hombre que tiene una familia, que tiene otros hijos que mantener, ¿no? Y tiene honra que conservar. Yo le pido, señora juez, que no falle automáticamente como un notario en los temas de género. Le pido que acuciosamente revise la prueba y sobre todo la declaración de la presunta víctima. He dicho, señora magistrada. Pero el principio, ¿qué principio? Ayer. A ver, ¿qué cosa vemos en esto? ¿Qué principio? Contradictorio, oralización otro, ¿qué más? ¿Qué principio? Defensa, ¿qué más? Publicidad, ¿qué más? Oralidad, ¿qué? Sale, fíjate. Así, los principios se ven, como diría el maestro Hurtado, en acción. El maestro Gustavo Pozo nos dice que el estudio del derecho, estimado muchacho, debe verse en acción. Disculpen, mi alumno, ¿saben qué? Yo soy diabética, aparte de eso, coja, soy insulino dependiente, tengo 73 años. Entonces tengo que explicar algo. No me puede venir un desvanecimiento y como le pongo energía a lo que hago, no me vaya. Nunca me ha pasado. De todas maneras, no es mala crianza, ustedes también, ¿no? Pueden comerse un caramelito, no pues un arroz con pollo, ¿no? Pueden tomar un café, pues algo decentemente que no bloquee el desarrollo del sistema. Hay un principio, digo, que no se conoce mucho y es fundamental. Ese principio es el principio de inmediación. Lorenzo Mixán, mi maestro, procesalista y dogmático trujillano, lo describía con dos latinazgos clarísimos. Inmediación, ¿saben qué cosa es? Visu y auditu. ¿Qué cosa es? Ver y qué? Y oír. ¿No? Entonces, inmediación. Se discute, por ejemplo, si en los procesos que se hacen con el sistema informático, esos que la audiencia se hace, por ejemplo, en la base naval o en Unigancho, etc., si hay inmediación, sí hay. Porque, por ejemplo, Osman Morote cuando declara, se le ve, pues. El juez le ve la cara a Osman Morote. Eso es ¿por qué? La idea es que el juez te mire la cara, te mire el gesto. Como vamos a ver más adelante, el lenguaje, estimado, no es solo verbal. El lenguaje también es principalmente, yo diría, gestual. Yo ya sé muy bien si a usted le está interesando mi clase o no. Clarito lo sé. ¿No es cierto? Visu
y audito, es el lenguaje de los gestos. Después vamos a ver con Sigmund Freud, cuando trabajemos estrategias de investigación, cómo solamente, por ejemplo, el tipo de respuesta, la respuesta demorada, la respuesta que no se da, ¿no es cierto? La respuesta alterada, ¿no? Eso también es parte, ¿no es cierto?, de los signos y síntomas, diría un médico, de la inmediación de visu y audito. No hay proceso sin visu y audito. Por eso el proceso penal acusatorio es presencial. Presencial con tecnología, ¿no? Pero presencial aquí está. Por eso, con la tecnología, el testigo no puede estar ahí, el juez ahí, delante de un escritorio, no. Porque lo que interesa es que tiene que mirar la cara del que declara, el que juzga y también el que pregunta. Y cuando veamos la ubicación de los actores del proceso, vamos a ver que eso se tiene que garantizar. ¿Qué otros principios hay? El principio de identidad personal. O sea, yo no le voy a, yo no le voy a juzgar a Inga por mandinga, pues. O sea, casi nomás el que se está escondiendo detrás de la puerta. El principio de identidad personal. Lo primero que hay un proceso de, diga usted cómo se llama. Me llamo, ¿cómo se llama todavía? Luis ¿qué? Luis Alcalde. Luis Alcalde Padilla, DNI 067 090 80, con domicilio en tal lugar, ¿cierto? Mínimo, o sea, todos saben, toda audiencia de cualquier tipo, de cualquier género, empieza con la individualización. Por eso cuando sean abogados, señorita, ¿cómo se llama usted? Paola ¿qué? Paola Salazar, representante del Ministerio Público, identificada con DNI 0 tanto, 0 cuánto, con registro en el Colegio de Abogados. Ustedes ya serán pues, se ve la antigüedad del abogado por el número de registro y por eso ya lo saben, ¿no? Yo gloriosamente soy 9823. Ustedes ya serán 20.500 cuando sean abogados. Con registro del Colegio de Abogados 20.500, ¿no? Con registro en la Corte, en el sin registro, ¿no? En la Corte número tanto. Y a personal en el presente proceso penal. Mínimo tienen que saber eso. Porque el abogado bisoño cae ahí, no sabe. ¿Y usted quién es? Soy el abogado de la defensa. Ya, pero ¿qué más puede? ¿Qué más puede, doctor? ¿Qué más es usted abogado de la defensa? Soy Pedro Pérez, identificado con tal DNI. ¿Qué más? Con carnet del Colegio de Abogados número tanto. ¿Qué más? Con domicilio procesal. Si es la primera audiencia, tienes que decir tu domicilio procesal. En Girón, Candamo 790, con registro en la Corte Superior. Y si es siguiente, cuarta, quinta audiencia, con las generales que ya obran este proceso penal. ¿No es cierto? Pero tienes que saber individualizar. Hay un principio que es vital. Principio de unidad y concentración. Vamos a pasar después todos los principios como una pasarela. Pues en la clase ya decimos. Principio de unidad y concentración. ¿Saben qué dijo? ¿Qué tal si como en el caso Castro, que lo mataron a los terucos saliendo del pabellón 14B, lo mataron desde la azotea? Eso fue hace 32 años. Y recién lo están juzgando. ¿Les parece eso correcto? No, porque ¿saben qué? Hay un criterio, citaré a ella para no citar a Ada, ¿no? De espacio-tiempo histórico, ¿no es cierto? O sea, los procesos deben ser seguidos en el contexto, pues, de temporalidad, de espacio, georreferenciado. Si no, a los 30 años se pierden los detalles, ¿no es cierto? Ese es el principio de concentración.
que hace que, por lo menos en el acusatorio, se apueste pues a un proceso lo más célere, lo más rápido posible, no es cierto, no un proceso dinosaurio, que dicho sea de paso le reporta grandes gastos salariales. Después vamos a trabajar las partes del proceso penal. Ya las hemos adelantado. El Ministerio Público, sus funciones, la Policía Nacional, los derechos del imputado, contumacia, ausencia. Vamos a trabajar también otros sujetos procesales, el abogado defensor, la víctima. La víctima es, como diría Juan Bustos Ramírez, es el olvidado del proceso penal. La víctima. La victimología es una ciencia cercana. Viene desde las estadísticas de victimización de la década del 80 del siglo XX. Viene también desde los procesos ante la Corte Penal Internacional. El primer proceso, el caso Lubanga, donde a jovencitos, Lubanga, que era el que se resistía al gobernante de la República Democrática del Congo, a Chiquillo lo puso adelante pues como carne de cañón. Entonces utilizó a la muchachada para que se confronte pues, en la conflagración bélica, proceso en que fue condenado en la Corte Penal Internacional. Vamos a ver ahí los derechos de la víctima, cómo en el ámbito internacional se juzgan los derechos de la víctima. Se busca solo reparación, o se busca algo más. Bien interesante todo el tema de la victimología. Bueno, vamos a trabajar en la unidad 5, el juez inquisidor. Y vamos a ver que el juez inquisidor duró no décadas, centurias, estimados. Vamos a encontrar cómo Freud le enseñaba técnicas de interrogatorio a los jueces instructores para que hallen al culpable. Vamos a ver pues las funciones y requisitos del juez penal. Y vamos a ver el sistema impugnatorio para cuestionar a un juez. Si un juez está totalmente echado a la otra parte, ¿qué hace un abogado? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace? A ver, cultura general. ¿Qué se llama un juez parcializado? Se le recusa, ¿no es cierto? ¿Ante quién? Ante la autoridad pertinente. Pero hay que probar. Después ya vamos a entrar al proceso mismo, a la investigación preliminar. Ahí vamos a ver las funciones de la policía, de la fiscalía, pero también las funciones excepcionales del juez durante la etapa preliminar. ¿Qué tal si aquí a mi delegada la detienen en una marcha por la autonomía universitaria? Estoy seguro. A mí sí me han detenido. Yo estaba en cama 3 meses por las luchas estudiantiles hace miles de años. ¿Qué tal si la detienen a esta señora? ¿Ya? Y está detenida en la etapa policial. Pero los policías pues ya la conocen así, ¿no? Gritoncita era, ¿no? Ahora vas a ver. Y la llevan como en los tiempos terribles de la década del 90, la llevan a la playa, le amarran con costalillos el cuerpo, así, y le dan un pecatanear duro, y no se nota, no hay herida. Pero si usted visitaba esos tiempos a las investigadas por terrorismo, toditas estaban a punta y lanza de cordralán. Ustedes, mis alumnos, saben para qué sirve el cordralán. Que cuando se pone un taco altísimo, cordralán. ¿Para qué? Para enfrentar lo que son las, ¿cómo decirlo? Las inflamaciones. Entonces ahí había que rapidito pedir al juez de la investigación preparatoria la inmediata visita de un médico
legista, a la Vincote, ¿no es cierto? Y llevaba, pues, y si le probaban que estaba a punta de Corralán, ahí había algo que, pero después le mandaba un oficio a la policía y a la fiscalía. O sea, para ver criterios de integridad física. Excepcionalmente, en la etapa preliminar, excepcionalmente, y a solicitud de parte interviene el juez. Vamos a ver en qué casos interviene. ¿Qué tal si aquí mi alumna, no me gusta el ejemplo, qué tal si en una marcha ponían a los dos estudiantes que fallecieron? Íntimos. Brian. ¿Qué tal si a Brian lo recogen y Brian estaría ya a punto de morir, pero tenía conciencia? ¿Qué haría la abogada para que le tome su testificar a Brian antes de que se vaya a Canadá? Antes de que se vaya a la otra, no a Canadá. Antes de que se enfríe. ¿Qué tendría que hacer el abogado o la abogada? ¿Qué tendría que hacer, hijos? Caballero, pues al juez, no a la policía. Pues no, la policía no le va a hacer nada. Pues, no, al juez, ¿para qué? Para que el juez inmediatamente, él vaya. Como fiscal o sin fiscal, pero él vaya y le tome la declaración a Brian. ¿Antes de qué? Antes de que ya no pueda declarar. ¿Se da cuenta, no? Los ejemplos sirven para decirles que la intervención del juez en los actos preliminares de investigación, o en la etapa, ¿no es cierto?, de investigación preparatoria inicial, son eso, excepcional. ¿Okay? Luego vamos a trabajar ya la investigación preparatoria en sí. ¿Qué pasa si el fiscal, en el caso de Brian, porque ha habido una muerte, ¿qué va a hacer el fiscal? El fiscal tiene varias posibilidades. Formalizar cuando ve que hay delito, pues, formaliza, señor, hay delito, señor juez, abra por favor. Pero ¿qué pasa si solamente le han tirado a otra estudiante unos balines, ¿no?, en el brazo? Pero que le ha pasado, pues, ¿no? O sea, le han dado 3 días de descanso, falta. El fiscal piensa que no puede archivar o puede esperar el resultado de la pericia médica, a resulta de la cual recién resolverá si formaliza. Entonces ahí, en la etapa de investigación preparatoria, nos vamos a ver que el gran debate es para el fiscal: ¿formalizo o no formalizo? Formalizo, opto por el archivamiento. Pero ojo, no es que si el fiscal dice archivo, ya se archiva, no. La contraparte puede decir: no, señor, este fiscal quiere archivar cuando esta señorita tiene todas las constancias de los balines en la espalda. Ahí hay falta, señor, y no falta leve, falta grave. Cuando estaba ejerciendo el derecho constitucional a la protesta, digamos. Entonces se puede apelar el archivo, el sobreseimiento. Vamos a ver el proceso del archivamiento, el proceso de la formalización. Son dos procesos totalmente distintos. Lo vamos a ver con flujograma. Y esos flujogramas ustedes lo van a poder llevar a su casa y mirar y darle vueltas. Sí, señor. ¿Un qué? Un break no, porque tengo otra clase, o ahorita tengo otra, ¿no? ¿A qué hora es? A las 10:15. Si quieren ir al baño, vayan nomás. Ya. Mejor no, ya. Todos vamos a entrar entrando al baño, ya. Porque nuestro tiempo es valioso, yo también he entrado. Salvo ya, pues salvo que ya no se pueda salvar. Ahí sí. Pero uno se para y dice: doctora, voy a salir. No es como otras clases que parte va desde tu silla. No, ya. Estamos en clase, mínimamente nos vamos a respetar. Muchachos, sí. La idea es al final vamos a terminar, amigos, pero respetos guardan respeto. Bien. Luego vamos a entrar a un tema que sí es importante desde el punto de vista procesal,
es un poquito más complejo. Sí, señor. Vayan. Vamos a entrar a las medidas de coerción. Todos los días, por ejemplo, ¿a quién le han permitido que pueda viajar esta semana? A ver, ¿a quién? ¿A quién le han levantado el impedimento de salida al exterior? ¿Ah? ¿Sí saben? Miren eso. Hay medidas de coerción personal y hay medidas de coerción procesal. ¿Ya? Y ahí sí pues, vamos a trabajar la naturaleza de las medidas de detención, de prisión preventiva, de incomunicación. Esos son las de detención, pero la medida de comparecencia. Hay comparecencia, ese papelito, por favor, la comparecencia restringida o la comparecencia simple. Eso a cada ratito lo estamos viendo en las noticias. Pues aquí mi delegado nos va a traer un videíto cada vez que veamos, para que lo veamos uno de comparecencia. Por ejemplo, anoche nomás, ¿va a salir o no va a salir el señor de Perú Libre a la calle, que ha conseguido 3 fallos favorables, 2 en la Corte Suprema, 1 en el Tribunal? Sí, pero tiene otro juicio que tiene mandato de ¿qué? De detención. Vamos a trabajar el significado de los mandatos y sus efectos procesales. Después, esa es toda la etapa preparatoria. Esto es básico, ¿no? Vamos a ir piano, ¿no? Después vamos a entrar a la etapa intermedia. En la preparatoria, la cancha principal está en el fiscal. Se formaliza o archiva. En la intermedia, el poder está en el juez. ¿Por qué? Porque el juez va a hacer lo que se llama el control de la acusación. Carhuancho le va a decir a Juan Domingo Pérez, ¿está bien tu acusación o está mal tu acusación? Si está mal te la voy a devolver. Y no solo Carhuancho, también el defensor, ¿no es cierto? Es decir, hay lo que se llama el control de acusación, que tiene todos sus rigores formales, ¿eh? Desde que el fiscal formaliza por el 10 días, en la que el abogado tiene que plantear observaciones. Si no observa, llegas a la audiencia preliminar siendo abogado sin observación. Algunos jueces no dejan ya ni hablar a los abogados en la audiencia preliminar. Yo pienso que eso es un error. Pero mejor, caballero, observa desde el segundo o tercer día, dentro de los 10 días, para poder plantear observaciones en la audiencia preliminar. Sí, pero bien tarde, pasa nomás, pero es más temprano, claro. Ya pasa nomás. No, ahí está la mujer. Algunas tardoras llegan bien bonitas, bien peinaditas, personalitas, pero cuando pasa 10 minutos de clase, a lo mejor váyate demasiado rápido y te pintas en el camino. Igual los varones. Bueno, pues, en la audiencia de la etapa preliminar se van a fijar los hechos y pruebas. El juez va a decir, como en el proceso civil, en la audiencia de saneamiento, que se fijan los hechos controvertidos y la prueba, así parecido se fijan en la audiencia preliminar. Y entonces el juez, cuando ya atraca, digamos, con la acusación fiscal, va a sacar un auto que se llama de citación a juicio. Es decir, lo va a trasladar todos los actuados al de arriba, al juez penal. Esta la etapa intermedia es muy importante, porque ¿sabe qué?
se cocina ya las pruebas que vas a presentar arriba. Porque arriba solo puedes presentar excepcionalmente pruebas que no fueron admitidas en la audiencia preliminar. Entonces, por eso digo, un buen abogado tiene que ir bordando, ¿no?, desde el comienzo lo que va a llegar al juicio. Y luego llegamos al enjuiciamiento, pues. Vamos a ver hasta la posición de las partes, del acusado. Hay mecanismos, el de la conclusión anticipada. ¿Qué tal? Yo le pregunto a usted, ¿usted es culpable de este delito de omisión de asistencia familiar? O más del 70% de procesos que llegan al enjuiciamiento, lo cual es una aberración, porque el nuevo proceso estaba pensado para que llegue arriba solo los procesos fuertes, pues, asaltos, robos, sicariatos, extorsiones, criminalidad organizada. Y casi el 70% omisión de asistencia familiar. Lo que nos dice que de un lado hay un tema de política social implícito, de política pública y de política criminal, pero de otro lado hay también un tema de política normativa. Tal vez en omisiones de asistencia familiar, más que encerrar a los omisos, hay que obligarlos a que trabajen en políticas del Estado obligatorias. Acá es la clase para retener lo que ganan y pagar la prestación, en vez de encerrarlos donde a veces no tienen que ganar y prácticamente entran a la cadena de la máquina de dolor, que es como denomina Máximo Paganini, a la cárcel. Oye, niño mío, foro negro, penúltimo, ya pico, si quieres decir algo, dilo para todos los muchachadas. Ustedes dos están en saludable conversación. Yo les veo, hijo, les veo y me distraigo cuando se ponen a conversar. Bueno, entonces les decía, estimados alumnos, que vamos a trabajar la conclusión anticipada del juicio en alguien que acepta su culpabilidad. Vamos a trabajar también la preparación del debate. A veces la solicitud de nueva prueba. ¿Qué tal si tú asumes la defensa cuando ya pasó la etapa preparatoria, la preliminar y recién te haces cargo? Y ya te pasó pues el viernes de presentar las pruebas en la audiencia preliminar. Entonces no te va a quedar sino solicitar nueva prueba. No es tan fácil ya que entre la nueva prueba, pero bueno, lo tienes que hacer, ¿no? Si es vital para tu defensa, para que te dé marcar. Bueno, hechos nuevos, planteará el fiscal, acusación complementaria. ¿Qué tal si sobrevienen otros hechos que convalidan una acusación más amplia que la originariamente contenida en la formalización? Entonces nos vamos al juicio. El juicio es palabra mayor. La apertura del juicio, la audiencia de instalación, la teoría del caso. El código no dice la palabra la teoría, pero la técnica procesal es lo que habla las contrapartes en la audiencia de instalación de su teoría. Desde ahora les digo, la teoría, hijos, es una cosa que se habla en la audiencia de instalación y otra cosa es lo que se habla en la audiencia final. Los abogados novatos repiten lo que hablaron en la audiencia de instalación en la audiencia final. Y son unos lornas caídos del palco, ¿no? ¿Saben por qué? Porque lo que se dice en la audiencia final es el balance de todo lo que pasó en el juicio, pues, que confirma tu teoría, las pruebas que ofreciste, que actuaste y que le dan a toda esta conclusión de que tiene razón. Entonces nunca puedes repetir lo que has ofrecido en la teoría, en la audiencia de instalación, en la audiencia final, salvo para que digas, como lo dijimos en nuestra teoría, ¿no es cierto? La agraviada ha reconocido que no hay culpabilidad. Hasta ahí nomás. La prueba de ello, ¿no es cierto?, es la testifical contradictoria que se presentó durante el enjuiciamiento. ¿Dan cuenta? Pero una cosa es teoría
cierta exposición en la audiencia de instalación. Otra cosa son conclusiones de la audiencia final. Bien, ¿le estoy morando? No, ellos son del proceso penal 2. Por eso, ¿a qué hora es? No, son las 9:40. Hasta las 10 está claro. 10:15. Entonces vamos a trabajar al detalle cómo se hace una teoría, ¿cierto? Con esquemas de Pereira, vamos a trabajar técnicamente la elaboración de la teoría. Vamos a distinguir lo que es un hecho común y corriente de lo que son proposiciones fácticas. Vamos a trabajar una palabrita que parece difícil, pero que es fácil, lo entendemos, de la subsunción del hecho en la norma. ¿Qué cosas le dan? Lo van a entender con un ejemplo erótico. Cuando se introduce el pene en la vagina en una pareja que se atrae y se quiere, hay pues como dice la canción de Roberto Carlos, hay una bien expresiva, cóncavo y convexo, creo que se llama la canción. Ya. La subsunción del hecho en la norma es algo parecido. Pero tú no puedes citar una norma cualquiera con un hecho cualquiera, no pajarito. El hecho tiene que estar referido a la norma. ¿Está claro? Por eso tú tienes que saber muy bien de qué hecho estás tratando. La norma para aplicar o para inaplicar, pero tienes que trabajar los criterios de la subsunción del hecho en la norma. Creo que con el ejemplo que les he hecho nunca se van a olvidar el contenido de la subsunción. Bueno, se trabaja también la declaración de testigos, de peritos, la prueba material, pruebas materiales, piedras, revólveres, cuchillo, es criminalística. ¿No? Ustedes ven las series de Estados Unidos, seguramente. Lo que nos hace que se confundan criminalística con criminología. Eso es ser una bestia que se confunde. Criminología es el estudio del por qué. Es una ciencia de la naturaleza de la conducta del diálogo, es una filosofía. Criminalística es teoría de la prueba, es técnica. Es eso que vemos que tienen los norteamericanos, ¿no? Que son unos bichos que es ADN, biología forense, son autopsias, pericias, eso es criminalística. En el juicio hay que trabajar algunos elementos de criminalística. Para llevar bien un caso, hay que tener pruebas. ¿Cómo pruebas que ese es el que le ha asesinado y no el vecino? ¿Cómo pruebas que fue su marido y no su amante? Los que dicen que es el marido dirán que el cuchillo era el cuchillo de la casa. Y los que dicen que es el amante dirán que el amante lo descubrió con el marido y ya lo estaba traicionando y que agarró lo primero que encontró. ¿Qué será importante ahí? ¿Qué pruebita será importante en el cuchillo? ¿Qué pruebita? Las huellas. Huellas digitales. Vamos a trabajar pericias. Hay pericias del visionado. ¿Qué cosa es el visionado? Ayer nomás le han visionado al hermano de la presidenta, ¿no? Le han visionado, grabado, visitando la casa de un abogado que tiene una pinta, me puedo equivocar, de así de frívolo, farsante, tiene la pinta, no puedo equivocar. Pero le han visionado, pero el abogado dice, yo nunca me he visto con el señor Boluarte. Yo conozco a Nicanor, de hace años, ahorita no. Pero es clarísimo que es Nicanor el que está entrando pues, al estudio del abogado. El abogado dice, no, yo nunca lo he visto. Nunca lo he visto, también no me interesa. Con el visionado que se prueba, que ha entrado pues, a su estudio. Visionar es una diligencia, ¿eh? Es toda una diligencia, en una audiencia se visiona por dinero. Es una prueba en materia de a un visionado, después de algo, hay algunos visionados clásicos. Después de la actuación probatoria,
vamos a entrar a técnicas de investigación. El interrogatorio directo. Una cosa es el directo, otra es el redirecto, otra cosa es el contrainterrogatorio, otra cosa es el recontrainterrogatorio. ¿Qué es esto? No es un palabreo. El directo es el primer interrogatorio que el fiscal o el abogado hacen al testigo o al imputado. El directo, primera vez que vas a declarar en sede constitucional, en la tercera etapa en el enjuiciamiento. Pero después del directo, inmediatamente, si te interrogó el fiscal, ¿quién te contrainterrogará? Razonemos. Si te interroga el fiscal, ¿quién te contrainterrogará? Contrainterrogará. El abogado. Si te interroga el abogado, ¿quién te contrainterrogará? El fiscal. Pero hay un redirecto. Yo le interrogué y este fiscal, abogado, el fiscal me contrainterrogó y me lo hizo caer. Me quedé picón, no quedó claro algunas cosas. Señora magistrada, voy a hacer un redirecto. ¿Qué cosa es un redirecto? ¿Qué palabra re? En otras palabras, voy a seguir interrogando en el modelo del interrogatorio directo. Y la contraparte se va a quedar tranquilita. No, ¿qué va a pedir? El recontra interrogatorio. Y así, ¿no es cierto? Así unas manos vienen, pero también con cierta racionalidad. No vas a interrogar por contrainterrogar, no tienes que saber usarlo. Y vamos a ver qué tipo de preguntas hay en el directo y qué tipo de preguntas hay en el contra, no son iguales. Por ejemplo, en el contra, desde ahora están prohibidas preguntas capciosas. Esa pregunta que tiene en sí ya su respuesta está prohibida. Pero en el directo, abierta, la pregunta es abierta, múltiple. Te puedo preguntar de todo. Y tanto fiscal como abogado, como ya expusieron en la primera audiencia su teoría, en la siguiente audiencia, cuando van a interrogar, ¿saben lo que hacen? Es hacer repetir su teoría, pero en la boca del testigo. No sé si me están siguiendo. Es hacer que el testigo diga lo que dijeron ellos en la audiencia de instalación. Entonces las preguntas son abiertas, el testigo se despacha, ¿no es cierto? La idea es probar la teoría del caso. Entonces, ¿quién interroga? El abogado o el fiscal. Pero el que interroga es el protagonista, ¿no? El protagonista es el que responde, el que se despacha. Pero hay que preparar, porque a veces por despacharse pueden interrogar. En cambio, en el contra, tu abogadito ya tienes que ir bien separadita dónde están las contradicciones de tu contraparte. Y tienes que ir con tus preguntitas, esas, las capciosas, las malaleches para que lo entienda pedagógicamente, orientadas a probar que la contraparte está mintiendo. Y ahí sí se permiten preguntas capciosas. Voy a volver a este ejemplo, pero a mí me gusta plantearlo porque es parte de mi vida. Yo estaba detenida por vender periódicos acá en San Marcos, en los tiempos dictatoriales. Me llevaron a la avenida España y me estaba interrogando un viejo malo. En ese tiempo yo era del partido de Trinchera Roja. Entonces me estaba preguntando si Agustín Aya era del buró o no era del buró. Buró es como un comité central. Miren, ya me había tirado ya unas cuantas bofetaditas, talón de pelo, ya cerquita. Entonces, miren, me preguntaban, Agustín Aya, el sobrino de él, no el hijo de Agustín Aya, el héroe de Trujillo, que era del buró de Trinchera Roja, ¿no? Pero me preguntaban, Agustín Aya, ¿es del buró o no es del buró? Si yo le decía, por miedo, cobarde, si es del buró, ¿cuál era la siguiente pregunta? ¿Quiénes más son del buró?
entonces obviamente no iba a decir yo esto. Pero si le decía, no es de buró, entonces ¿qué cosa significaba? Que yo sabía quiénes eran del buró. Entonces me van a disculpar, disculpen el término poco académico, me tuve que hacer la cosa. ¿Cómo? ¿Qué cosa es buró? ¿Qué le pasa? Entiendo su pregunta, el otro se amarró, me dio un lado. No está muy bien lo que te estoy preguntando. Esa es una pregunta capciosa, en la que por inga o por mandinga te perjudicas. ¿Te das cuenta? Es una pregunta que tiene mezcla de inducida y tiene mezcla también de capciosidad. ¿Te das cuenta? Esas son las preguntas que un buen abogado prepara para su contrainterrogatorio. ¿Te das cuenta? Pero eso proviene del estudio del expediente. No he dicho eso. El proceso que vamos a estudiar no es un proceso que un abogado puede llevar sabiendo el código. No. El acusatorio es un tributo al modelo anglosajón, que no es nuestro modelo. Ustedes saben que en la trayectoria, ¿no es cierto? Vamos a hablar algo de eso la próxima semana, de nuestro sistema jurídico. Nosotros somos pues romano, ¿no es cierto? Canónico, latinoamericano, positivista, francés, ¿no? Tributo del canonismo del papado somos nosotros, donde la norma, la inquisición, la lex juris es fundamental. Pero no, este proceso es tributario del modelo casuístico. Hay que saber el expediente, hay que conocer los hechos. Por eso ustedes me voy a dejar, señorita, yo voy a mandar casos. Ustedes tienen que saber el caso para conversar. Y el que no sabe, ya tiene su cerito. Y el que sabe, acá el que habla tiene su. Acá todo se reconoce, pero no hable porque tiene boca, pues no. Por amor al punto. Porque yo ya soy vieja cuando debato cómo es la evaluación. A veces por la defensa del octavo de punto pasan 3 horas. Mejor gánense honradamente. Entonces, vamos a ver cómo en el contra las preguntas son cerradas, no son abiertas. Es una técnica. Vamos a ver las características del contra, sus propósitos. La idea es desacreditar no solo al testigo, a veces al testigo, ¿no? Sino principalmente lo que ha declarado. Una vez yo gané un proceso haciendo lo que Alfonso Barrarte me dio por consejo. Yo por un tiempito fui su asistente. Pero había un señor que ya no me daba libertad. Entonces cuando fue la audiencia, el juez estaba preguntándole a un testigo que yo había visto, que era testigo en otro juzgado antes, cuando el juzgado penal funcionaba, lo que ahora es el Palacio de Justicia. ¿Y saben qué hacía este señor? Cobraba 100 soles por cada testimonio de las condiciones personales. No trataba de se vendía, ¿no? Para referir que eran de buena condición personal. Pero era un testigo comprado, pues. Y yo le pregunté a él, yo había presentado a un sacerdote que hiciera el pago, y al que fue lo quería desacreditar cuando era un testigo adentro. Y al otro testigo que era testigo incriminado lo quería validar y le pregunté, señor, ¿usted ha sido testigo en el proceso tal expediente cuál? Porque, señor, oportunamente voy a probar. Ha sido testigo en el expediente tal cual, ha sido testigo en el expediente tal, en este expediente tal, en este tal, en este tal el año pasado, sí. Y este año en este, señor, usted tiene el don de la voluntad. Usted conoce a tanta gente. Y después me dijo, está bien, doctora. A los 3 días salió en libertad en el Vamos a trabajar las objeciones que ya les empecé a hablar. Cuando hay una pregunta impertinente que se dice objeción, cuando va una testigo guapa, bien simpática, que empieza a decir, en un proceso, por ejemplo, de trata de personas.
que ha ejercido el oficio más antiguo de la humanidad. ¡Objeción! Objeción. Señor, mi patrocinada puede ser la reina de la prostitución en América Latina. Eso no es lo que está investigando. Señorita, se le ve a usted muy guapa, muy simpática. Objeción. Este no es un concurso de belleza, señor fiscal. A uno misma, chicas, a veces por amilanarnos me dice, señorita, qué bien se le ve. A usted también se le ve bien, señor. Pero nuestro proceso es sobre otra cosa. Hay que parar esas cosas, ¿no? El proceso. Mujeres, hay que hablar fuerte. Si quieren ser buenas abogadas, penalistas, litigantes, no pueden hablar como pajaritos. Está claro, tienen que en todo caso hacer ejercicios de oralidad. Tienen que hablar fuerte y seguro. Bien. Vamos a ver pues, los elementos de prueba, de la contraparte, las objeciones, preguntas impertinentes, sugestivas, repetitivas, compuestas, especulativas, capciosas, de carácter referencial, ambiguas, argumentativas, bla, 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 bla. Todo eso tiene su contenido. Entonces tienen que venir acá. No les voy a decir solo qué cosa es la objeción, sino vamos a ver ejemplos de esas objeciones. ¿Está claro? Y si hay tiempo vamos a hacer ejercicios sobre cómo objetar. Luego vamos a trabajar la prueba pericial de la que ya hemos hablado antes. Hay contrainterrogatorio también entre los peritos. A ver, perito contra perito es palabra mayor. El debate pericial. Después vamos a hablar sobre el alegato de clausura. Eso es, como dicen los chinos, ¿no? Que el mantel es un fino bordado. Pues el alegato no es con mantel a la mesa. O sea, decía todo lo que se fue construyendo de a poquito, ¿no? Entonces ahí el carácter argumentativo, la coherencia con la teoría, es la última oportunidad de las partes de visualidad. Bueno, a veces hay buenos abogados. A ver, Mario Rodríguez contra José Ugaz. A ver, Mario está enfermo, me da pena. Mario es un excelente abogado, de defensa excelente, y buen profesor de derecho constitucional. Cuando litigabas con Mario, tenías que preparar 3 días antes. O sea, bueno, no estaría en revolucionario la mejor litigante. Entonces, a ver, pues, cuando se postulan los buenos fiscales, abogados, hay buenos fiscales también. Almanza es buen fiscal. El que está acusando a Ollanta es buen fiscal. En fin, hay muchos protocolos abogados. Yo puedo discrepar mucho del chino que defiende a todos los productos de económicos. Nakazaki está lleno de plata. Pero es bueno. Vamos a ver. Al final de la clase voy a contar una anécdota en Nakazaki que se quede sobre él. Pero vamos a ver las funciones del abogado, la suficiencia jurídica, la credibilidad que tiene que tener tu alegato final. Por último, los recursos. Si te condenan y eres abogado, ¿qué cosa tendrás que hacer? ¿Qué tendrás que hacer? Apel. Eso es lo que se llama los recursos impugnatorios. Ahí vamos a encontrar pero el recurso de apelación, de casación, de queja, el recurso de reducción. Incluso cuando ya la sentencia es firme, hasta 6 meses después puede plantear revisión. Y hasta ahí llegamos, porque lo siguiente ya son procesos de historia que van a apreciar de nosotros. Ahí uno tiene, la idea es aprender jugando, leyendo, pero leyendo y aprendiendo. Y para finalizar les voy a contar con lo de Nakazaki. Miren, yo entre los muchos roles era presidenta del Consejo de Ética del Colegio de Abogados. Entonces Nakazaki fue procesado ante el Consejo de Ética, creo que por haber
presidente del Consejo de Ética. Pero como 4 meses antes, a Guaura nos habían invitado a dar conferencias. Yo fui pues a dar conferencias. Yo me fui móvil, pues alumnos. Los guaraníes a lo más que invitan el almuerzo, me dan un diploma. Pero una casa que se apareció un caso, me acuerdo de un carrazo. Y nos tocó pues ser con ellos. Hubo un buen debate. Ya para volver, la casa que mi doctora pudo llevar a Lima, ¿qué hubiera hecho? No me voy a volver, tampoco soy budista absoluto. Y ayer, y en el camino debatimos a muerte, sacamos la mugre, ¿no? Debatimos. Y una de las cosas que yo le defendí es el principio de defensa y el del contradictorio, que ahora hemos empezado a ver. Es sencillo, porque cuando le tocó hacer su informe oral ante el Consejo de Ética del Colegio de Abogados, aquí no me quieren dar la palabra, porque había 2 del Consejo, que ya le hemos oído. Y yo voy a citar nomás a una abogada que durante 2 horas, en un viaje casual que hicimos, me sustentó la trascendencia del contradictorio, de la defensa, de la oralidad. No voy a decir su nombre. No lo diga, doctor Macazán. Hable usted. ¿No? Pero así es, tiene razón, pues. ¿Qué me estaba exigiendo? Hay el principio del que hemos hablado. Pero es un principio que trasciende el proceso penal y que conlleva todo el sistema jurídico. ¿Saben qué principio es ese? Es el principio de coherencia sistémica del ordenamiento jurídico. Tú no puedes decir una cosa en un proceso y decir otra en otro proceso. Por ejemplo, hay jueces que le dan libertad a algunos narcotraficantes y a otros son burros. Los duros está bien, pero ¿y la libertad? Hay que revisarlo. Ha sido coherente, ¿no? Algún narcotraficante, ojalá sea inocente, pero dudo mucho. Y les hablo quien ha presidido la Comisión de Narcopolítica en el Congreso de la República. El país está sembrado de narcotráfico. Hay que tener claridad sobre ese tema que pone también en riesgo no solo la criminalidad organizada, sino la viabilidad misma de la promesa de la vida política peruana. Acá la señorita se va a quedar. Yo voy a ir un rato, aquí tengo la siguiente clase, lo voy a ir un ratito. Por favor, van a elegir un delegado. Tienen que tener, seguramente ya la tienen, una red, ya tienen. Doctora, la vez pasada, como le dije, le dieron unas pautas que salieron 2 voluntarios. Como delegados. Entonces, 2 voluntarios, ratifiquemos pues a los voluntarios. Pasar al frente de los 2 voluntarios. ¿Quiénes son los 2 voluntarios? Jesús. Jesús hace la mano y más. ¿Y quién? 2 voluntarios. Ya, esos son los abogados voluntarios. Pero ojo, no es un adorno,